El día de hoy vamos a ver ya el tema número 23 de esta serie de qué es ser cristiano. Yo espero que estemos aprendiendo. 23 semanas, ya bajito la mano, estamos medio año con esta serie. Se dice rápido, pero ahí vamos. Y el día de hoy vamos a ver un tema que puede, ahorita que lo vean, puede verse chistoso, pero no lo es. Este tema se llama el síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan. Y podría ser un subtema o el tema que ustedes, como le quieran poner, cuando servir se convierte en un conflicto. El que sea. El primero puede decir uno, ay, está muy infantil. Pero el otro también se cocen o se cuecen algunas habitas por ahí, ¿verdad? Yo les anticipo que este tema va a ser necesario dividirlo al menos en dos partes, es muy extenso, es decir, hay mucho terreno que cubrir. Y bueno, para entrar ya directamente en materia, porque es largo, creo que todos en distintas medidas hemos experimentado algo de lo que podríamos llamar dolores de crecimiento, ¿sí o no? Es decir, en lo natural, hay etapas en donde duelen los huesos, a algunos les duelen más que a otros, ¿no? Porque unos crecen poquito, otros que crecen más por los huesos estiran, ¿verdad? Pero hay esas etapas, ¿no? Esos dolores de crecimiento, ni qué decir de una mujer que está esperando bebé y que a lo mejor las primeras semanas, los 2, 3, incluso 4 primeros meses puede ser así como que, pues sí hay algunas molestias, algunas no tienen, qué bueno, gracias a Dios, otras se las llevan así de, pues son molestias. Y ya después ya llega el momento en el que crecieron y ya no pueden dormir igual. Llega un momento en que empiezan a caminar así como de barquito. Y hay molestias, hay dolores del crecimiento. Y a veces crecer duele, pero es normal. Si hablamos de la parte emocional, pues nos vamos dando cuenta a lo largo de nuestra vida que hay cosas que nos desilusionan, que nosotros esperábamos que fuera de una cierta forma y a la hora de la hora no fue así y viene ese, ¿verdad? Hay otras cosas que ocurren que nos hieren, otras cosas que traen dolor a nuestro corazón, otras tantas que nosotros causamos también, porque no es nada más todo me golpea, me golpea y me golpea, no, nosotros a veces también damos con el tubo, ¿sí? En fin, cada etapa de la vida lleva alegrías, pero también lleva sinsabores, también lleva partes complicadas, ¿sí? Cualquier etapa, en la niñez hay etapas muy felices, pero también pueden ser etapas dolorosas en algunos casos, y no en todos es igual, pero vamos aprendiendo a lo largo del camino porque todo eso es parte de la vida. Yo no sé cuántos han escuchado este dicho, es un dicho popular que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Cuántos lo han escuchado? A ver, salúdenme a los que lo han escuchado. A ver, esos sabios populares. Tiene un cierto grado de verdad, ¿verdad? Nadie experimenta en cabeza ajena. Tengo que vivir eso. No me digas, no me pongas límites. Tú ya lo viviste, yo tengo que vivirlo también. Y a veces muchas de esos tipos de tonterías que decimos cuando estamos bien jóvenes e inexpertos, verdes y todos llenos de ramas, ¿verdad? El asunto es de que la Biblia nos enseña precisamente otra cosa. La Biblia nos enseña a observar, nos enseña a meditar, a aprender de los errores de otros. Fíjense.
O sea, sí podemos experimentar, sí podemos tomar experiencias, ¿verdad? Sí podemos crecer y que otros lo experimenten. En el sentido de que el dolor de cabeza de otro no tiene que ser el mío. ¿Cómo la ve? En 1 Corintios no vaya, pero en 1 Corintios 10:6 nos dice estas cosas y describe situaciones muy complicadas. En la salida del pueblo de Israel, de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, dice, estas cosas sucedieron, es decir, y quedaron registradas para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Es decir, hay muchas cosas que están en la Biblia que dices, ay, que te das cuenta que Dios no le cubrió a nadie. El rey David, pues no le cubrió el adulterio. ¿Me explico? Y en ningún momento es, bueno, pues si David lo hizo, pues entonces yo también puedo entrar ahí. Pues no. Todo eso quedó para que no codiciemos nada de lo malo, para que no codiciemos nada de aquello que es contrario a lo que Dios desea para nosotros, porque eso es lo mejor que podemos tener. ¿Me está siguiendo? En Romanos 15:4 nos indica que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Y bueno, podríamos agregar muchísimo con respecto a los proverbios, todo lo que enseña los proverbios. Hay cualquier cantidad de proverbios que nos exhortan, más que nos inviten, nos exhortan a observar, a aprender de otros, a aprender de las malas experiencias de otros. Si alguien se fue miren, es que nadie experimenta en cabeza ajena, y ahí va uno, ¿verdad? Y hay un agujero y se cae y se rompe la cabeza ahí. Ay, pues yo necesito experimentar lo mismo. O sea, ¿en qué cabeza cabe que diga, bueno, pues ya vi que si se para aquí y se deja caer, se rompe la cabeza, pues yo también tengo que experimentar eso, así que ahí voy. Sin sesos, ¿no? O sea, no tiene sentido común eso. Entonces, voy a hacer una pregunta. Sí se me acabó la voz, ¿eh? ¿A cuántos de ustedes les gustaría retroceder unos 20 o 30 años de su vida, pero con la experiencia y con los conocimientos que tienen ahorita? Bueno, los más jóvenes, los que más chiquitos, ya no les voy a decir, ustedes 30 años ni programados estaban. Pero a lo mejor, ¿qué? 5 años, 1, 2 años, 3 años. Así como que dices, pues ya aprendí, me di unos buenos topes. Me gustaría retroceder el tiempo, meter una maquinita en el tiempo y echarlo para atrás, pero que no me quite todo lo que ya sé ahorita. ¿Cuántos? Bueno, ¿saben que eso es algo que los más jóvenes deben de aprender? Es precisamente lo que la Biblia nos habla de que ellos necesitan escuchar el consejo de los mayores para que puedan experimentar lo mejor de ambas partes. Pero a veces como jóvenes, porque todos somos jóvenes aquí, gracias. ¿O hay algún viejito? ¿Algún viejito por aquí? ¿Verdad que no? Viejos los cerros y reverdecen. El asunto es que, miren, hay una promesa que está en la Biblia. De hecho, hay uno que es el primer mandamiento con promesa. ¿Alguien lo ubica? Honra a tus padres, a tu madre. Están hablando en lenguas o en hebreo, no sé. ¿Ah? Honra a tu padre, honra a tu madre para que te vaya bien, para que tus días se alarguen en esta tierra. Escúchenme, eso no está diciendo, hazle caso a tu papá y a tu mamá para que seas viejito. Porque hay algunos que pueden llegar a viejitos y ser muy amargados. Entonces, incluye el hecho de poder vivir más, pero porque, miren, hay algunos, yo no sé si han visto esos videos de repente, los que dicen, ¿por qué las mujeres viven más que los hombres?
¿Han visto esos videos? ¿Por qué las mujeres vienen más que los hombres? Porque luego los hombres a veces suben a un segundo, un tercer piso y dicen, me pongo la capa de Batman o de Superman y ponme una cubeta con agua, voy a caer ahí, y se avientan. Y todos, ja, 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 y el otro se rompe cualquier cantidad de huesos, pero porque a veces somos imprudentes, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nos dice, honra a tu padre, honra a tu madre, escúchalos, hazles caso. A veces nosotros llevamos miren, les voy a hacer una pregunta para no tomar mucho tiempo en esto. Pero ustedes creen que, por ejemplo, un joven, una jovencita de 14, 15, vamos a llevarlo entre 15 y 20 años, ¿puede tomar las decisiones de una persona de 40 o 45 años? ¿No creen? ¿Y si sigue el consejo, qué? O sea, si todo el tiempo escucha a los mismos brutos que están alrededor de él o de ella, nunca va a tomar una decisión madura cuando se enfrente a una situación difícil. Pero si está en esa etapa y tiene una situación difícil y honra a sus padres, es decir, hay una comunicación con sus padres, hay una comunión con ellos, y le dice, papá, mamá, fíjate que hay esto, hay esta situación, no sé qué hacer aquí con esto. Y son padres piadosos, porque hay que ubicarlo así. Te van a decir, no, mira, espérate ahí, no te metas en ese asunto, mejor hazle así. Y tomas una decisión de alguien más maduro que cuando, por ejemplo, ¿cuántos casos hay de que sí, vamos a la fiesta, sí, ya me voy, sí, porque mis amigos y todos van ahí? Y de repente tú te encuentras con que alguno de esos se suben al auto, están tomando, un ejemplo nada más, hay uno entre cualquier cantidad, pero se suben al auto y están tomando y te dicen, no, ándale, vámonos, porque los demás brutos dicen, sí, vámonos, no pasa nada y qué divertido. Pero tú tomas una decisión y dices, no, mis papás me dijeron que no. Y ellos a lo mejor están en los 40 o en los 50, que ya de 50 somos jovenazos, ¿verdad? Y estás por ahí y dices, no, ellos me dijeron que no, esto puede terminar mal. Y dices, no, ahí los alcanzo, les hablo mañana. Ay, qué aguado, que no sé qué, bla, bla. Y te empiezan a hacer bullying, pero dices, háganle como quieran, este asunto no se ve bien, yo aquí me quedo. Y de repente van y se estrellan, van y sacan, alguien sacó una pistola por allá y mató a alguno o a algunos de los que están ahí. ¿Cuántos de esos casos han visto o han sabido ustedes? A ver, salúdeme. ¿Y cuántos otros dijeron, no, a mí no me pasan nada? Y van, se voltearon y ahí quedaron, les dieron un balazo, una bala perdida porque fueron al antro y salieron por ahí y andaban, ¡hey, poing! ¿Me están siguiendo? Entonces implica los dos lados. Sí podemos experimentar en cabeza ajena. Sí podemos y sí debemos. Y necesitamos crecer, necesitamos escuchar el consejo de los mayores, porque cuanto antes aprendamos esto, muchachos, mejor les va a ir en la vida y van a disfrutar de una comunión más plena con el Señor, van a disfrutar de una comunión más plena con el prójimo, van a poder vivir para Cristo en seguimiento a Él y no como un sistema de valores éticos y morales, lo que hemos hablado de la cristiandad. Sí, es que yo sí soy cristiano, yo soy cristiana. Y la pregunta es, ¿y qué rayos haces aquí? ¿Y qué rayos haces juntándote con esta gente si te dices cristiano? ¿Me explico o no?
Creo que está ya más claro, no lo puedo poner. Entonces, escúchenme, en la vida, como en la operación de la iglesia local, pasan cosas muy similares. Pareciera que no, pareciera que están desconectadas las cosas, nuestras vidas de la vida de la iglesia local, pero no. En una congregación va teniendo distintas etapas conforme va avanzando. De hecho, hoy Rocío mencionó algo de esto en la clase que dio para los servidores, para niños. Y conforme va creciendo, conforme va madurando una congregación, pues van surgiendo cada vez más áreas de necesidad en las que necesitamos meterle el hombro y se necesitan atender, ¿sí o no? Les voy a poner un ejemplo. Esta es una congregación que va a cumplir 5 años. Está bebé. En mes y medio prácticamente cumple 5 años. Pero ¿cuántos de los que están aquí, por ejemplo, estuvieron en las primeras reuniones? Las que se hacían ahí en la casa de la hermana Delcy los sábados y después allá con Carito los domingos. ¿Verdad que son diferentes esas reuniones ahorita? Bien distintas, ¿no? Alguien puede decir, no, pues es que era mejor. No, no es mejor, es diferentes. Sencillamente diferentes, pero por la gracia de Dios en este tiempo, bueno, hemos crecido, van creciendo las necesidades, como cuando crece una familia y como cuando crecen los hijos, ¿verdad? De repente dices, ay, ya no te quedan esos pantalones. Ay, el pie te está creciendo muy rápido, pues córtale la punta o algo porque no. ¿Sí? Entonces, no sé, van creciendo las necesidades, a veces hay más incomodidades porque ya no es estaba ahí, ¿verdad? Y en la misma habitación dormían los 2 niños y la niña, y pues mientras están así chiquitos, o las 3 niñas y el niño, y pues ahí está como que ok, pero ya llega un momento en el que dice, no, yo ya, mis hermanas, ¿no? O, ay, mis hermanos son unos cochinos. Esa es de la clásica, ¿no? Les huelen los pies. Ah, ya llega uno hasta acá y se meten y luego hablan y luego roncan. ¿Cuántos dicen amén, chiquillas? Ay, luego roncan, están ahí, están bien apestosos, no sé qué comen, pero pues lo mismo que tú, mijita. ¿Sí? Entonces, pero van creciendo. Y algo que es muy frecuente es que por un lado ese crecimiento natural de necesidades, van creciendo las necesidades, pero por el otro también van creciendo la falta de respuestas de muchos de los miembros. Y eso provoca que algunos de los otros se llenen el plato de cosas. En otras palabras, hay quienes de pronto están muy saturados de trabajo en una congregación como en una casa porque están subsidiando la falta de interés y el involucramiento de otros. Lo tenía que decir. Y lo dije. Sí. Vámonos. ¿Sí me están siguiendo? De repente se le cargan la mano a uno o dos. Ay, es que andas por acá, como decimos en México, como pepita de todos los moles, ¿verdad? O sea, como semillita de todas las pastas que se hacen. Pues sí, porque no hay quien lo haga y se tiene que hacer y la familia ha crecido. Tienes más miembros en una casa y hay más trastes que lavar, hay más ropa que lavar, se ensucia más, ¿sí o no? Los biles, las cuentas se elevan porque se consumen más de todo. No es lo mismo cuando estaban los dos y dicen, bueno, pues donde dos se quieran, con que uno coma bien basta. Ya no, pues están ahí, dices, pues échale más agüita a los frijoles, ¿no? El asunto es de que dices, ya no hay frijoles, es pura agua, ¿no? Porque las necesidades van creciendo y es normal, eso es parte de la vida, eso es parte natural del crecimiento.
El asunto es de que, fíjense, a estos últimos, es decir, a los que meten el hombro y ves, bueno, no se levanta, se tiene que hacer, pues se hace, porque si no esto no avanza. Dios les bendice. Dios les da una capacidad mayor. Es cierto que Dios reparte conforme Él quiere, pero también tiene mucho que ver cuando nosotros damos respuestas, cómo Dios nos estira también, cómo Dios nos da un crecimiento mayor, más sólido, y por supuesto eso lleva a un mayor galardón. ¿Sí? Pero bueno, esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es de que todos y cada uno vayan caminando en su función de acuerdo al crecimiento que Él va dando. Eso es lo que Él desea. Eso es lo que nos dice ahí en 1 Corintios 3. Es muy rico en eso. Cuando lleguen a casa pueden verlo. Entonces, aquí es en donde se manifiesta eso que hemos llamado el síndrome de Peter Pan. Ya llegamos. Todo esto, ¿cuánto tiempo llevo? 20 minutos para decirles esto. Aquí se manifiesta el síndrome de Peter Pan. Ahora, ¿quién es Peter Pan? ¿Alguien sabe quién es Peter Pan? Ya lo ubican, ¿verdad? Ya lo ubicaron ahí. Bueno, Peter Pan es un personaje ficticio, todos sabemos. Y así también Campanita, ¿verdad? O Tinkerbell, ¿no? Pero él fue creado por un escritor escocés que se llamó James Matthew Barrie para una obra de teatro que estrenaron precisamente aquí en Londres el 27 de diciembre de 1904. Esa obra se llamaba Peter Pan y Wendy. Así se llamaba. No era ya después se hicieron películas y caricaturas y series, ¿verdad? Pero Peter Pan, en ese personaje, es un niño que nunca crece. ¿Cómo la ve? Es un niño que no le gusta crecer. No quiero crecer, no quiero crecer, no quiero crecer. Tiene 10 años y odia el mundo de los adultos. Que el mundo de los niños y el mundo de los adultos es muy distinto. Siempre va acompañado de Campanita, ¿no? De esta hada que anda por ahí. Creo que en su momento en alguna de las películas le hizo Julia Roberts, creo, ¿no? Con las orejas picudas, y anda por ahí, avienta un polvito, y ese polvito que avienta le cae a Peter Pan, y Peter Pan vuela, ¿no? Entonces puede andar volando porque Campanita pues ahí le anda echando el polvito. ¿Cuántos quieren el polvito de Campanita? Peter Pan vive en un país que se llama Nunca Jamás. El país se llama Never Again, Nunca Jamás. Es una isla que está poblada por piratas, ¿sí? Por algún cocodrilo medio loco por ahí que se lo quiere comer, por indios, por hadas, por sirenas. Tienen muchas aventuras en ese lugar junto con sus amigos que se llaman los niños perdidos. Fíjense, viven en un mundo aparte, los niños perdidos, andan perdidos. Entonces, ¿en qué consiste el síndrome de Peter Pan? Bueno, en no querer crecer, en negarse a madurar, en negarse a asumir las responsabilidades que conlleva el crecimiento natural. Crecer de manera natural conlleva responsabilidades, ¿sí o no? O sea, es decir, yo no le puedo pedir lo mismo aquí tenemos bebés, allá Galo está ahorita ahí con... ¿Qué estás haciendo, Galo, con el bebé? Está tratando de dormirlo, o ya está dormido, o el bebé está durmiendo al papá, no sé. Generalmente así pasa, ¿verdad, César? ¿Verdad, José? Pero no se les puede pedir lo mismo a un bebé que a un adolescente. A un adolescente se les puede pedir más cosas en funciones de casa. O sea, se le pueden y se le deben dar responsabilidades de las tareas que hay en casa, se les deben de asignar. Deben de aprender a hacer todo lo que se hace en casa y hacerlo bien.
Sí, me están siguiendo, les voy a caer gordos, pero ni modo. Bueno, los papás y las mamás a lo mejor me invitan un té al final. Pero necesitan crecer, ¿sí? Necesitan ubicar el costo de las cosas, ¿sí? Responsabilidades, repito, que conlleva ese crecimiento. El asunto es de que hay muchos creyentes, ¿verdad?, que quieren vivir su vida cristiana en el país de nunca jamás. Hay cristianos que viven así. Sí, pero yo aquí me quedo en mi isla de nunca jamás, en donde pueden reprender a los demonios en una reunión de oración, pero en su día a día no son capaces de resistir al diablo y someterse a Dios. Te reprendo, diablo, y acá, y echen, pónganmelos en filita, órale, ahora. Pero salen, tienen una tentación y caen. Y no me estoy refiriendo incluso a una inmoralidad, a veces sencillamente el carácter. Todos ásperos y muerden a todos los que se le acercan. Y lo único que yo nada más estaba preguntando la hora. Uy. Sí, ¿me doy a entender? En donde pueden levantar las manos, adorar a Dios en una reunión, lo que está muy bien, es bueno y necesario, pero cualquier cosita detona un conflicto en casa. No hay ecuanimidad, de que, bueno, pues a lo mejor andas en tus días, okay, cabeza fría, aquí me quedo, no pasa nada, no respondo, no reacciono, luego hablamos. ¿No? Tú me dices, entonces yo te digo más y tú me... pero gloria a Dios, hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Aleluya, muy bien, hermano. Oh, sí, santo es el Señor. Porque aprendemos el cristiañol y todas esas cosas. Les gusta vivir en el país de nunca jamás. El país de nunca jamás es en donde se puede ser una miel con los hermanos y una hiel con los más cercanos. Sí, ese es el país de nunca jamás. Espero que no quiera vivir ahí. Qué maravilla el mundo de los niños, ¿no? ¿Cuántos quisieran eso? ¿A poco no? Luego hablaba hemos platicado así con nuestros hijos, sí, ¿verdad? Y por ejemplo Samuel nos ha dicho, uy, me acuerdo cuando era feliz y no lo sabía. Pues no, ahora tiene que pagar, tiene una esposa que sostener, ¿verdad? De nuestras hijas, pues tienen sus hijas y el esposo, ay, pues era feliz y no lo sabía. ¿Ah? Sí, qué maravilla el mundo de los niños. Pueden jugar a la guerra, pero no lastimar a nadie. Eso pasa en el mundo de los niños. Sí. Pero nadie salió lastimado. No hubo pérdida. No tienen que lidiar con muchas tareas ni preocupaciones. Es una maravilla, ¿a poco no? No tienen o no saben las más de las veces lo que hay detrás de un plato de comida o de un cambio de ropa o atenderlos en una enfermedad. No tienen idea, ¿verdad? No saben lo que hay muchas veces detrás de un plato de comida o de ropa limpia. No tienen idea muchas cosas que pasan en la vida y que en su momento les va a llegar y como padres necesitamos orientarles para que le den respuestas a Dios y hacerles ver, no viven en el país de nunca jamás. En su momento crecerán y necesitamos prepararlos para que crezcan. Hacerlos dependientes de Dios y no de nosotros. Enseñarles a que deben de vivir para agradar y para honrar a Dios, no para honrarnos y agradarnos a nosotros como padres, porque ¿qué van a decir de mí los hermanos? El país de nunca jamás.
Primera a los Corintios, capítulo 13, quedaron bien serios. Ya voy a terminar, es más, ya la voy a cortar aquí. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo el 11, lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. ¿Estamos aprendiendo algo? Ay. Para la otra, Nico, ponemos una cámara de aquí para allá, que se vean. Dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. ¿Cómo piensa un niño? ¿Cómo piensa un niño? Como niño. Es normal, ¿no? ¿No les parece lo más lógico, lo más normal que un niño piense como niño? ¿Sí? O sea, aquí tenemos niños y que piensan como niños. No nos asuste que, ay, que fantaseen, que digan, pues, es un niño, piensa como niño. Razona como niño, no tiene los elementos necesarios para razonar como un adulto y no se les puede pedir que piensen como adultos, porque son niños. Pero cuando alcancé madurez en la vida, dejé a un lado las cosas de niño. O sea, hay un momento en que dices, está muy suave, qué agradable vivir en el país de nunca jamás, pero ya tengo que sacar mi pasaporte porque ya me voy a ir a vivir a otro lado. Ya me tengo que ir aquí, este ya no es mi mundo, ya no es el mundo de niño porque ya no lo soy. Ya razono de una manera distinta, ¿sí? O sea, empiezo a ver otras cosas. Empiezo a sentir otras cosas. Estoy creciendo. Y es importante esto, estoy creciendo físicamente, estoy creciendo mentalmente, estoy creciendo espiritualmente y todo ese crecimiento me lleva a razonar de una manera distinta. Entonces, hay tiempos para vivir como niños, hay tiempos para pensar como niños, pero no podemos vivir permanentemente en el país de nunca jamás. Sería muy suave, ¿sí? Pero esa no es la realidad, eso es fantasía. Eso son cosas inventadas. Venga conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 6. Creo que nada más vamos a alcanzar a ver el versículo 1. La idea es llegar hasta el 7, pero nada más vamos a ver el número 1. No creo poder llegar más lejos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1. Y aquí nosotros necesitamos ubicar en lo que ustedes llegan ahí, que la iglesia estaba creciendo, que ya no eran nada más 120 personas, por ahí un grupo pequeño, más o menos como este, que se reúnen a orar y que viene el Espíritu Santo y se empieza a predicar. Imagínense ustedes que nosotros estamos aquí esperando lo que Dios nos dice. Hay un montón de gente fuera, de alrededor, porque algo está pasando. ¿Sí? Hay algún evento de la ciudad y hay miles de personas alrededor y de pronto salimos y empezamos a hablar y a explicarles lo que está pasando y de un plumazo se convierte en 3,000 en la primera predicación. Y no hay manera de meterlos aquí, por ejemplo. No había manera de meterlos al aposento alto, que es donde se reunían. En un lugar probablemente como de este tamaño, en una casa, en una segunda planta. Ya no había manera. Y se empiezan a enseñar, ¿verdad? Los 12 por ahí, pues a ver cuántos podemos, que se junten en las casas, vamos y unos van para acá, el otro para acá, el otro para acá, a ver cuántas casas podemos visitar. Pues no habían reuniones masivas. Sí, hermanos, nos vemos ahí en el templo, vámonos a orar como lo hemos hecho siempre, vamos a orar, allá nos vemos. Y empieza a crecer y empiezan a multiplicarse, se levantan ofrendas, hay necesidades, ¿verdad que sí? Y eso es lo que nos enseña.
que va pasando el tiempo y empiezan a haber necesidades. Y dice el versículo 1, pero con la rápida multiplicación de los creyentes empezaron las murmuraciones. Digan conmigo murmuraciones. Dile que está a tu lado, ya van a empezar. Murmuraciones se puede también traducir como rezongar. ¿Cuántos rezongones hay aquí? ¿No vinieron? ¿Y no vinieron? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero se traduce como rezongar. La idea son quejas que se hacen en secreto. ¿Cómo son algunos niños? Rezongones, ¿no? Ay, mamá, la leche está muy fría. Se la calientas. Ay, mamá, la leche está muy caliente. Que me la vuelvan a enfriar. ¿Sí? Y así. De hecho, hay una canción de Cricri, no sé los que sepan, pero pueden. Canciones infantiles de México de mediados del siglo XX. ¿Sí? Cuenta toda una historia. Dice, los que solo hablaban griego se quejaban contra los de habla aramea. ¿Qué quiere decir esto? Todos eran judíos, porque lo dicen algunas versiones como Reina Valera 60 dicen los griegos, ¿verdad? Se está refiriendo a los judíos helenistas. Todos eran judíos, todos estaban ahí para la celebración de la Pascua, solo que unos eran originarios de la cultura griega, ¿sí? Griegos y otros países del Mediterráneo. Todo lo que vemos ahorita en Turquía, o sea, lo que es Turquía, incluso ya algunas partes del norte de África, hablaban griego y habían ido a Jerusalén. Ellos no hablaban arameo como los de Palestina, como los que estaban ahí, como los que habían nacido ahí, como los que habían crecido ahí. No hablaban ellos en griego, hablaban en arameo. ¿Sí? Dice, ¿de qué es lo que se quejaban contra los de habla aramea? De que sus viudas sufrían discriminación. Ahí estaban, miren, ya estaban con los de BLM. Sufrían discriminación en la distribución diaria de los alimentos. Pues claro, ¿verdad? Los que están repartiendo aquí la comida, pues son hebreos, hablan en hebreo, son de los de aquí, pues claro, a ellos sí les dan y a nuestras viudas no. Y no era ese el asunto. Recordemos miren, esa etapa, ¿cuántos se acuerdan? A ver, que mucho. Pero ¿cuántos se acuerdan cuál fue la orden que el Señor Jesucristo les dio a los apóstoles? Antes de que Él partiera, antes de su ascensión y antes de que viniera el Espíritu Santo. ¿Van a ser mis testigos en dónde? Judea, aquí en cortito, en Samaria, en todos los rincones. Van a salir, no se queden aquí. No se queden aquí, Va a venir el Espíritu Santo. Eso los va a equipar para dar testimonio de mí. Salgan, váyanse. Oye, pero es que hay de todos lados, los que crean, váyanse. Salgan a compartir. ¿Y qué fue lo que pasaron? ¿Qué decidieron? Quedarse en Jerusalén. Entonces se ve todo así como que, pues es que tenían todas las cosas en común y se ve bien bonito todo eso, pero fue una desobediencia directa a una orden del Señor. El Señor no les dijo vendan sus cosas, ¿verdad? Allá los que vivían en Turquía, ¿no? O en Cirene, ¿no? En el norte de África. ¿Sabes qué? Vayan, vendan sus cosas y vénganse a Jerusalén y y aquí vamos a hacer una colonia cristiana y un Sainsbury cristiano y un Tesco cristiano y una escuela cristiana y un esto cristiano y todo. Vamos a estar bien felices todos aquí. Sí, pero yo no tengo. No te preocupes, mi hermano, aquí está. Yo te doy. Esa no fue la instrucción. Eso no era el plan de Dios. El plan de Dios está el Espíritu Santo, váyanse. De donde ustedes vinieron, váyanse para allá. ¿Sí?
No les dijo establezcan una comunidad, un barrio cristiano, todo esto aquí en Jerusalén, porque aquí se va a poner bien. No, les dijo todo lo contrario, váyanse. Pero tenemos esa tendencia que a veces pensamos que lo que nosotros pensamos en ese momento es mejor que lo que Dios nos dijo. Sin duda Lucas se refiere a verdaderos cristianos, gente que se habían convertido desde el judaísmo, ¿verdad? Y a ellos se les conocían como matzetes o como discípulos, como seguidores de Jesús. O sea, la gente veía, los apóstoles estaban ahí enseñando lo que el Señor les había dicho, pero la gente, no, pero es que aquí venimos más, y aquí venimos más, y aquí venimos más, y bueno, no cabe duda que entre el grupo que había en tantos miles de personas, habían muchas diferencias sociales, culturales. Algunos venían de culturas bien distintas a la de Palestina. Eran judíos, sí, conocían la palabra, esperaban al Mesías, ya lo habían identificado. Sin embargo, su manera de pensar era distinta. No voy a ir muy lejos. Muchos de ustedes tienen algunos años aquí, a lo mejor 5, 10, 15, 20 años o un poco más viviendo aquí, ya tendrán nacionalidad aquí. Cuando algunos de ustedes, yo lo sé, sus hijos nacieron aquí. Si ustedes llevan a sus hijos al país de origen de ustedes, ellos se van a sentir como completos extraños, porque ni siquiera tienen bien el idioma. Y ahí deberíamos de aplicarnos, que no pierdan el español. Que lo hablen con acento, que digan arepita con queso, órale. Un chilito, salsita acá, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Para no ir muy lejos, ustedes mismos ya tienen 5, 10, 15, bueno, no 5, 10, 15, 20 años, van para allá y se sienten fuera del lugar. ¿Sí o no? Las cosas no son como ya aquí, como se piensa aquí, el ritmo de vida de aquí, esto, ya llego y, ay, así, qué bien, pero ya me voy. Yo sé lo que estoy hablando, yo sé lo que les estoy diciendo, sé a quién se lo estoy diciendo. Esto mismo estaba pasando. O sea, consideremos esto, traigamos esto, vamos a contextualizarlo. Había gente que amaba al Señor, era un número tan grande que habían diferencias personales en distintos niveles, habían muchas diferencias y todo eso produce tensión en el grupo. Todo eso es una tensión natural, hay que lidiar con ello. ¿Sí? Entonces, al principio de la iglesia, todos los creyentes, había una evidente, por la misericordia de Dios, pero había una manifestación, ¿verdad?, de la acción del Espíritu Santo, en donde dicen, oye, yo no tengo problema en compartir con mis hermanos. Hay necesidades, yo ahí estoy, voy, ayudo, trabajamos juntos y claro, me interesa que salgan adelante. Esa es la enseñanza de Cristo. ¿Sí o no? Tengo compasión, voy, doy. Bueno, pues yo necesito, yo necesito 5 y tengo 10 y mi hermano necesita 1. No tengo problema, se lo doy. Aquí está, te aliviano y después tú vas y lo haces con el otro y se crea toda una dinámica y hay un mover del espíritu. Porque son como las células en el cuerpo. ¿Saben cuál es el problema en un órgano? Un órgano en el cuerpo es cuando las células van perdiendo movimiento. Esa dinámica, cuando las células en lo individual van perdiendo movimiento, ese órgano se empieza a apagar hasta que deja de funcionar. Entonces es como que te empujo a ti y empujo a la célula que está al otro lado y se crea una dinámica
en este caso por parte del Señor, en donde compartían sin reservas con los hermanos que tenían necesidad, aunque en algún momento se desbalancearon, como comenté, y no hicieron caso de la instrucción del Señor de salir y dar testimonio a todos lados, decidieron establecerse en Jerusalén, y esa no fue la instrucción que recibieron, y al ratito el Señor cumplió su propósito, pero les tuvo que soltar una persecución. Mi propósito no es de que se queden aquí. Ya tienen algunos añitos, se establecieron, están muy cómodos. Bueno, Pablo, dales. Porque están muy cómodos. Y viene la diáspora. Y cuando llegan a sus lugares, cuando se regresan a sus lugares, empieza la expansión del evangelio como nunca ha habido. Escuchen, en aquel entonces solamente en Turquía habían más cristianos de lo que hay hoy en día. Estamos hablando 2000 años después. Es un ejemplo nada más. ¿Me están siguiendo? De alguna manera decidieron todos estos hermanos, como a veces solemos hacer, quedarse a vivir en el país de nunca jamás. No quiero crecer. No quiero madurar. Pero a medida que el tiempo va pasando y que, bueno, con toda seguridad la espiritualidad de algunos empieza a disminuir, cambia también la relación activa entre ellos. Ay, hermano, gloria a Dios, sí, ahorita lo que quieras, hermano, pero ya llega un momento en que ya alguno es como que, ay, ya estuvo, ¿no? Decimos en México, ya chole. Ya estuvo, ya, bueno, ya nos vemos la otra semana o dentro de 2 cuando quieras, pero ya ahorita no. Y nuestra espiritualidad, así como que, sí, Dios te bendiga, pero ¿cuántos saben eso? ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Cambia también entonces la relación, y bueno, la palabra nos dice que hierro con hierro se pule. Y cuando juntas hierro con hierro salen chispas. Y esos no gustan. ¿Verdad que no? ¿A quién le gusta la fricción con algún hermano? Pero dices, ay, no tengo que decirle. Pues es que aquí el Señor, ay, dígale usted, pastor. Pero si a ti es el que te mostró el Señor. No, yo no quiero problemas. A veces crisis tienen que venir para que se resuelvan cosas. No es la idea de Dios, no es el deseo de Dios, es la necedad nuestra que las llama. ¿Me están siguiendo? Entonces es como cuando de repente se empieza a perder la emoción del momento. Se empiezan a resolver cosas, se empiezan a estabilizar, ¿verdad? Cosas que incomodaban antes. Y momentáneamente se empiezan a estabilizar. Entonces ya estuve viniendo 1, 2, 3, 4, 5 meses, un año a la iglesia y le estuve echando ganas. Es como que ya otra vez volvió el status quo, ¿no? Y ya estamos otra vez ahí, ya voy al trabajo, voy a esto, entré a esa rutina, ¿verdad? Me empezó a ir bien, gloria a Dios. Dios quiere que nos vaya bien, ¿sí o no? Yo creo en la prosperidad, pero en la de Dios. Cuando somos diligentes en lo que Él nos encomienda, cuando somos fieles en lo poco, Él nos pone en lo mucho, ¿verdad? Cuando seguimos el consejo de la instrucción de su palabra, no gastes más de lo que ingresas y vas a estar bien, siempre ahorra, siempre da, sé generoso, ¿verdad que sí? Y Dios prospera. Yo sé que muchos de ustedes, de los que están aquí, han prosperado, que jamás habrían prosperado como lo han hecho aquí en sus lugares de origen. ¿Sí o no? A lo mejor por ahí, pero la generalidad, por eso están acá. Pues no salieron por otra cosa, muchos. Y pasa como ese sentimiento de bienestar que dan las drogas y la prosperidad. Las drogas dan un sentimiento de que todo está bien por un momento.
pero hay una crisis gestándose. La prosperidad también es así. Ay, todo está bien, pero si no hay un buen manejo, eso se va en crisis. ¿Sí o no? Yo me acuerdo, por ejemplo, yo no sé cuántos de los que están aquí, pero yo me acuerdo de España en los 90s. Empezó a prosperar, ¿sí o no? Habían un montón, yo no viví ahí, pero estoy enterado de las cosas, me gusta estar enterado. Y se veía construcciones y todo, y venía mucha gente de Europa del Este. Esos eran los trabajadores, ¿no? Los españoles no andaban trepados allá en las grúas y de albañiles, no, eso era para los de Europa del Este, ¿sí? Y veías a unos rubios de un tamaño que serían, que en Hispanoamérica hubieran sido los galanes de las telenovelas, y eran los albañiles, ¿sí o no? Y después, y ahorita, oremos por España. Se les pasó el susto a muchos y vieron que ya no podían seguir viviendo en el país de nunca jamás. Se enredaron en la rutina, su enfoque de las cosas empezó a cambiar. A lo mejor en espera de la siguiente crisis que les sacudiera y que les hiciera encarrilarse otra vez en los propósitos de Dios. Ahora, la verdad de las cosas, como dije hace un momento, el Señor no desea que estemos en crisis, que estemos en situaciones apretadas, que estemos en situaciones difíciles, que nos estrechan, ¿verdad? No desea permitir, o sea, no las desea para nosotros, no desea conducirnos ahí. Sin embargo, por ejemplo, en el caso nuestro Señor tuvo que enfrentar una crisis a causa nuestra, la más grande de las crisis del ser humano. ¿Quién se hace cargo del pecado? ¿Quién resuelve el problema del pecado del hombre con Dios? ¿Quién puede establecer ese puente como veíamos hoy en la escuela bíblica? Hubo una crisis y Él vino y se hizo cargo. No tenía la culpa, pero se hizo responsable. El Señor no dijo, no, yo me quedo a vivir aquí en el país de nunca jamás. Soy el Verbo, no tengo que encarnarme, que se las arreglen esos cabezones. No dijo eso. Pero si no entendemos de otra manera, hermanos, si nuestros afectos andan por todos lados, si no están permanentemente asentados en Él, si una crisis, si una situación difícil es la herramienta que Él decide utilizar para reorientar nuestra visión y enfoque, Él lo va a hacer, Él la va a utilizar, porque nos ama. ¿Estamos aquí? Si insistimos en nuestras necedades y apartamos nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestra conducta de honrarle, de ponerlo a Él en primer lugar, no solo con nuestra boca, nos juzgará dándonos el deseo de nuestro corazón, y eso no va a terminar bien. Como mencionamos al principio, tenemos ejemplo en las Escrituras para que aprendamos de ello, que no repitamos esos errores, ¿verdad? Esos patrones que no edifican y que sí impiden reflejar a Cristo en y con nuestra vida. Pues bueno, el relato bíblico dice que las necesidades crecían con más rapidez que el número de servidores. Eso es lo que vemos ahí en Hechos 6. Y ya me voy yendo para el final. ¿Me aguantan 10 minutos más? Bueno, se crea un desbalance, ¿no? Se crea un déficit. Van las necesidades y van los servidores. Ya hay un déficit. Es como cuando gasto más de lo que ingreso. Hay un déficit. Entonces, eso siempre va a provocar conflictos, y generalmente el pecado que se empieza a practicar cuando esos desequilibrios se dan es precisamente la murmuración. Eso es lo que hice, lo primero que hicieron.
Se empezaron a quejar, empezaron a murmurar. ¿Sí? Y eso es, debo decir, tristemente, dijera nuestro amado hermano, lastimosamente, ¿sí? El pecado de la murmuración es uno de los más comunes en la iglesia. El chisme, pues, es como la carcoma que va destruyendo un árbol por dentro, ¿verdad? Hasta que ya no se puede sostener en pie. A pesar de que tenga muy bonita apariencia, dices, oye, se ve fuerte. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado, por ejemplo, ver algunas palmeras. Ustedes saben que las palmeras son muy flexibles, las fibras que tienen, vienen los vientos muy fuertes, están diseñadas para agarrarse de la tierra, ¿verdad? Incluso de la arena, se agarran y vienen vientos de 100, 200, 300 kilómetros por hora y se doblan, pero van para arriba otra vez. Al ratito quedan todas así, pero ahí están. Sin embargo, hay algunas que se enferman. Hay unos hongos, hay unas plagas que uno ve la palmera por fuera, pero por dentro sus fibras están rotas. Entonces yo lo he hecho personalmente. Le das un empujón fuerte y se quiebran. Y así pasa con muchos. Se socava la firmeza de una congregación hasta que se debilita, aún al punto de que humanamente muchas veces se destruye. Y no digo la iglesia en general, porque la iglesia es indestructible, pero muchas veces hay congregaciones que dejan de ser por los chismes. Hay muchos que son contaminados por los chismes y se apartan. Miren, yo no digo que pierden su salvación, pero digo que se apartan del camino del Señor. Y ahí están y no sé si me estoy dando a entender, pero la Biblia nos enseña que la murmuración es algo que Dios aborrece, ¿sí? Porque conduce y manifiesta ingratitud. Conduce a la ingratitud, manifiesta ingratitud, siembra discordias entre los hermanos, lastima el respeto y la honra mutua, y sin eso es prácticamente imposible tener y desarrollar relaciones sanas. Y es que en principio y a fin de cuentas se murmura contra Dios, hermanos. Cuando empieza el ¿ya viste? Sí, pero la lengua bipedina, ¿no? Ahí. Pero es contra Dios. Números 14, del 1 al 3. Se los leo. Vemos esos ejemplos que nos enseña la Escritura para que no aprendamos, o más bien para que aprendamos a no codiciar las cosas malas. Ya habían salido de Egipto. Habían visto la mano del Señor, vieron las plagas, salieron con las riquezas de Egipto. De hecho, ellos no salieron, los sacaron, los corrieron los egipcios. Aquí está el oro, la plata, las piedras preciosas, aquí están nuestros vestidos, aquí están todos, aquí está lo que haya, llévenselo, pero ya váyanse. Y ahí van cargando con todo. Llegaron, el Señor abrió el mar, pasaron como en tierra seca, les estuvo dando, ahí estaba el Señor, ¿verdad? Dice, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Cuando fueron, ya salieron, mandaron, está relatando, ¿se acuerdan de los espías? Acá, a ver, uno de cada tribu, y ahí van, ¿no? Y regresan, y 10, no, ciudades, no, nosotros parecemos chapulines a un lado de eso, están bien grandotes, tienen unas espadas, y habían otros dos. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los nombres de los otros dos? Josué y Caleb. Dijera, el Señor nos dijo que entráramos, que nos íbamos a surtir, que el Señor está con nosotros. Dice, pero pudo más la plebe. La murmuración. Levantó la voz y clamó, el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón
Y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Ay, yo estaba mejor cuando andaba en el mundo. ¿Han oído esa tontería? No es nueva. No sé si lo están viendo o no. Entonces, fíjense cómo podemos decir cosas feas cuando nuestros afectos no están puestos en el Señor. Cuando nuestra confianza, cuando realmente no estamos confiando en Él y cuando no conectamos la boca con el cerebro. Que empezamos a hablar por el sentimiento que tenemos ahí, ¡pum! Y eso nos empieza a brotar y empezamos a decir cosas, ¿verdad? Porque el Señor ni los sacó de Egipto para matarlos ni para que fueran cautivos, todo lo contrario. Los estaba sacando de la esclavitud y los llevaba a un mejor lugar. Ellos solamente tenían que obedecer, solamente tenían que seguirle. Y la historia sigue. Y ya aquí, ya están hablando de apedrear a Moisés y a Aarón. No es una muerte bonita, 14:11, nos brincamos, pero pueden leer todo en casa. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? O sea, ¿qué menosprecio tiene de mí este pueblo? O sea, ¿piensan que yo no los puedo meter ahí o qué? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Pero el asunto sigue. Porque el Señor dijo: mira, ¿sabes qué? Hazte un lado. Yo me los voy a fundir a todos estos. Yo voy a levantar un pueblo y te va a hacer. Y fíjense, estaba probando a Moisés. Pero Moisés le dijo: no, Señor, espérate, pues que van a hablar mal de ti. No se trata de eso, Señor. ¿Verdad? Palomita al siervo Moisés. Pero más adelante en el versículo 26 al 28 dice así: y el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? Qué palabras tan fuertes de parte de Dios. Están quejando, o sea, es como que yo no puedo llevarlos. Dice: he oído las quejas de los israelitas que murmuran contra mí. Diles: vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. ¿Qué es lo que habían dicho? ¿Qué es lo que vimos al principio? Ay, el Señor nos sacó para morirnos aquí en el desierto y todos nos vamos a morir. Y el Señor les dijo: ok, está bien, así que cuidado con lo que pedimos, no sea que nos los conceda. Dijo: ok, pues a dar vueltas. Y toda esta generación los voy a poner como trompo en el desierto, a dar vueltas. 40 años hasta que todos se mueran. Y sus hijos son los que van a entrar. Y esa generación vio unos milagros de parte de Dios y aprendió a estar enfocado y que con Dios no se juega, no se andan con tonterías con Dios. Los hijos dijeron: yo me voy de la tierra de nunca jamás. Yo no quiero vivir en la tierra de nunca jamás. No. Mis padres decidieron eso, yo no. Ya me voy. Vámonos, Señor, sácanos de aquí. Entonces, ese pecado inicia, siempre la murmuración inicia con un individuo, con dos, pero se traslada al colectivo, hermanos. Y vean de dónde surge, necesidades que hay, pero que no se está listo y que no se está dispuesto a responder. ¿Cómo ven? Que se empieza a quejar de todo, a ver lo mal y lo deficiente que hay en los demás, como los que van al estadio de fútbol, ¿verdad? Y le gritonean lo mal que lo están haciendo. Si yo ya los vi, ya estuve ahí. Pásasela al otro, estás acá, estás solito, aviéntase. Ay, qué tonto ese. ¿Sí? Árbitro, ¿qué pasó? Y todo sigue, ¿verdad? Y empieza todo el estadio. Y los y los otros están tontos. Salen hasta diabéticos, yo creo, de los corajes que hacen. ¿Sí? No, pues
ni lo haces bien, te pagan tanto de aquí, ¿verdad? Yo ya lo hubiera hecho así. Sí, es muy fácil hablarlo, pero no se comprometen a llevar la disciplina de los que están en el campo. Están en el campo, llevan una disciplina. Y desde acá, como dijo aquel, ¿verdad? Los toros se ven muy bien de afuerita, desde la barrera. Y en algunos casos, porque hay unos toros bien brincalones, ¿verdad? Sí, no, pues tal. Ay, sí. Bueno, me voy a meter con algo. Además, me voy a meter con ustedes, coinonías. Ay, sí. ¿Viste? Están bien lentos, no avanzan. Yo me tengo que ir. Y ay, ¿qué tanto están sirviendo? Ay, a ver. No, ya me voy. Pues vaya con Nancy y dígale, oye, ¿sabes qué? Veo como que les faltan manos y esto se tiene que agilizar. Estoy a la disposición. Hola. Nomás por mencionar un área. ¿Le sigo o ahí muere? Miren, voy a decir algo fuerte y con esto voy a terminar. Así como de... besito de despedida, ahí les va. Miren, hay aquí en la congregación quienes queremos servirles lo mejor posible en todas las áreas, ¿sí o no? Servidores, ¿sí o no? Queremos hacerlo. Nos estamos capacitando, estamos creciendo. Es un buen trabajo. Y no queremos hacerlo de manera improvisada, porque queremos honrar al Señor con eso, en todas las áreas. Acá dices, ay no, la limpieza. Bueno, hay que hacerlo bien y es para el Señor, porque no lo hacemos para los hombres, es para el Señor, desde ahí. Y ninguna área es más importante que la otra, sencillamente son grados de responsabilidad distintas. Si usted supiera lo que toma estar aquí, probablemente preferiría limpiar todos los días. Como ha dicho Rocío, hay precios que pagar. Y sencillamente eso es un llamado de Dios. O sea, esto no lo estoy diciendo de ninguna manera para que, ay, mira, que eres alguien especial. Aquí no hay nadie especial, el único es el Señor. Él le da a unos más, a otros. A uno les dio 5, a otro les dio 2, a otro les dio 1, ¿verdad? El de 5 le regresó 5, a otro los 2 pues le regresó otros 2, a otro les dio 1 y uno que andaba ahí que le dio 1 lo enterró y no hizo nada. ¿Sí me explico? Entonces, pero queremos hacerlo lo mejor. Queremos que sean edificados, queremos que sean fortalecidos en la fe. Pero no es nuestra intención ni pretendemos darle gusto a todos, porque no se puede. ¿Sí? Entonces, como no podemos hacerlo, pero tampoco queremos hacerlo, ¿sí? Nuestro enfoque es, queremos agradar al dueño de la iglesia, a Cristo Jesús, nada más. Queremos hacerlo de acuerdo a las reglas de Él, porque Él es el dueño de la iglesia. Él es el que pagó por los suyos. ¿Estamos aquí? Entonces, qué bueno será que meditemos en esto y cambiar del lugar de residencia a donde Dios nos quiere llevar para que en amor y madurez le sirvamos a Él y a los suyos. Como dice la profecía de Zacarías, ¿verdad? El papá de Juan el Bautista, allá en Lucas 1, 74 y 75, y con esto termino. Está hablando del propósito del Mesías, ¿verdad? Iba a venir, se está anunciando. Y dice, para concedernos que esto está haciendo una referencia de los salmos, que librados de las manos de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. Servirles sin temor, en libertad, en santidad de vida y rectitud de conducta ante sus ojos todos nuestros días. ¿Se los leo otra vez? Concedernos que, librados de las manos de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad de vida y rectitud de conducta ante sus ojos todos nuestros días.
Ese es nuestro deseo. Eso es lo que queremos hacer. Pero esto, mis amados, esto es para todos. Esto es para todos. Esto no es para uno que otro. Esto es para los discípulos de Cristo. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Espero que hayamos aprendido algo. Que el Señor nos haya hablado, ¿verdad? Espero que sí. A mí me habló. Señor, te damos muchas gracias. Siempre te damos gracias por tu palabra. Ay, Dios. Queremos servirte con todo nuestro corazón y queremos crecer y queremos madurar con el crecimiento que tú das. Nosotros no damos crecimiento, eso lo das tú. Entre nosotros unos riegan, otros plantan, otros limpian, otros hacemos distintas cosas, pero el crecimiento lo das tú, Señor. Y queremos estar delante de ti con una actitud siempre levantando manos santas, sirviéndote sin temor, en libertad, en santidad, en rectitud, de tal manera que te refleje a ti, Señor. Esta es una congregación bebé. Esta es una congregación pequeñita, que está muy tiernita, pero que tú nos has dado mucho, Señor. Pero que tú nos has hecho salir a muchos de nosotros de errores que teníamos. Nos has hecho ver a muchos de nosotros que no podíamos vivir en el país de nunca jamás y que teníamos que madurar y que teníamos que dar respuestas. Y te doy gracias por todos aquellos que han dado esa respuesta y que se han mudado de esa isla y han ido delante de ti a donde tú les quieres llevar, Señor. Pero también reconocemos que hay otros que siguen viviendo ahí. Te rogamos que les hables, Señor. Te rogamos que inquietes sus corazones y que tú hagas una obra en ellos, que sea tu Espíritu Santo moviéndose, agitando el corazón, agitándoles el espíritu, agitándoles el alma, y que puedan ser vistos en ese espejo de tu palabra, en el caso de que estén diciendo: no quiero crecer, no quiero el mundo de los adultos, no quiero el mundo de los responsables, me quiero quedar aquí. Si hubiese entre nosotros así, redargúyenos, Señor, y que podamos honrarte en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga.